Querido Padre Dios, en esta hora entramos en tu presencia, Padre, porque queremos, mi Dios eterno, poder gozar de tu bendición, de poder contemplar tu hermosura y poder, Señor de los cielos, adquirir tu misma esencia en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús pido, Padre, que esta palabra que será en este momento, mi Dios, hablada a través de estos medios, pueda penetrar el corazón de los tuyos, Señor. Aún de aquellos, mi Dios eterno, que aún no han venido a tus pies, pero que son llamados, que son escogidos, elegidos, puedan escuchar esta palabra y su corazón, Señor, pueda ser sensible y pueda recibirte, Señor, puedan abrir sus corazones y recibir, Padre, lo que necesitan para poder ser salvos. Padre, tu palabra dice: ¿de qué le sirviere al hombre obtener todo el oro del mundo si perdiere su alma? Padre, no es la fama, mi Dios eterno, no son las riquezas las que nos pueden dar el gozo eterno, sino que eres tú el que llena el corazón, el vacío, Señor, que pueda existir en cada corazón. Te ruego, Padre Dios, por los jóvenes en este tiempo, en todo lugar, que tú puedas llegar a ellos, Señor, y ministrar todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y ellos estén dispuestos, Señor, a tener un encuentro contigo, Padre, donde pasarán la eternidad, Padre celestial. Padre, aquel que no te recibe, dice tu palabra, que cuando muere, mi Dios, ahí termina su herencia. Su herencia material ahí termina, pero los que gozamos de ti, ahí es donde empieza nuestra herencia, nuestras riquezas eternales, precioso Rey. Te ruego en esta hora que tu mano poderosa, Espíritu Santo, pueda ministrar todo nuestro ser y nos pueda alinear, Señor, a ti, a un corazón, Señor, sencillo, a un corazón precioso, Dios, tierno, un corazón, mi Dios, que reconoce la necesidad de un Dios todopoderoso. Gracias, mi Rey, toma lugar en mis labios, toma lugar, Señor, en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Que pueda hablar, Señor, tu palabra, conforme tú puedas, Señor, obrar en mi ser. Padre, gracias porque tú eres bueno, simplemente somos vasos, instrumentos en tus manos, pero el que obra eres tú, Señor. Gracias, precioso Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por la obra que haces en nosotros día tras día. Padre, todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Dios es bueno. Mi Dios es grande y maravilloso, y Dios quiere trabajar tanto en su corazón como en mi corazón. Usted sabe que estamos en tiempos difíciles y Dios no quiere que nosotros desperdiciemos nuestra vida en cosas vanas, en cosas pasajeras, sino que Él quiere que nosotros podamos gozar de la eternidad con Él. Así que en esta hora, prepare su corazón, abra sus oídos a la voz de Dios, esté atento a lo que Dios quiere hablarle, porque Dios nos habla de diferente manera a cada uno. Él transmite su mensaje conforme a la necesidad de cada uno. Así que vamos a abrir nuestra Biblia. Quiero hablar hoy algo que he estado hablando, que Timoteo en su capítulo 1 nos habla de que nosotros levantemos esa adoración por medio de la oración, pero nos da pautas de cómo nosotros tenemos que hacerlo, y dice instrucciones sobre la adoración. El capítulo 2 de 1 Timoteo, y en su versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. La verdadera adoración es cuando nosotros nos dejamos llevar por el poder de su Espíritu. Y es lo que hoy quiero hablar, lo que es la adoración, que muchas veces nosotros concluimos de que adorar es empezar a cantar cánticos de adoración,
y que de esa manera nosotros vamos a entrar en su divina presencia. Pero cuando yo leo la palabra de Dios, Dios me da las pautas de lo que Él quiere de nosotros. Entonces aquí en 1 Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Orar, en otra traducción dice, adoren en todo lugar. ¿Cómo vamos a adorar? Dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Dios quiere que nosotros limpiemos nuestro corazón y nos vamos a trasladar allí a San Juan capítulo 4 y su versículo 20, donde Dios habla, cuando Jesús habla con la samaritana en aquel pozo. Y dice, la samaritana dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Estaba diciendo la samaritana a Jesús. Jesús le dijo, mujer, créeme. O sea, cuando dice créeme, ten fe, confía en mí. Que la hora viene, dice, cuando ni en este lugar ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, le estaba diciendo, la hora viene en que no habrá un lugar específico donde adorar al Padre. Y luego dice, mas vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. O sea que ya se había acercado el tiempo de la adoración. Dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Habla de su espíritu, mi espíritu de mi ser. Adorarlo en mi espíritu. No está diciendo en el espíritu de Él, sino que mi espíritu es lo que el Padre está buscando que le adore yo a Él. ¿Por qué habla de mi espíritu? Porque mi espíritu estaba separado de la presencia de Él. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, Dios le asignó a Adán y le dijo, señoreará sobre todo. O sea que Dios le dio un gobierno a Adán sobre todas las cosas creadas por él, por Dios mismo. Dios lo puso sobre todas las cosas creadas por él mismo. Entonces, ¿qué podía anhelar Adán si tenía la potestad de todo aquello que Dios creó? Pero Dios, el deseo de Dios era tener comunión con el hombre, tener una relación íntima con el hombre, poder platicar con el hombre, poder pasar momentos especiales con aquel hombre que él había creado. Pero Dios le da un mandato y le dice, no puedes comer del árbol del bien y del mal, puedes comer de todos menos de ese, porque el día que comieres de ese árbol morirás, de cierto morirás. Dios estaba probando, no tentando, que es muy diferente, porque Dios nos pasa pruebas de nuestra fe, Dios nos pasa prueba de nuestra obediencia, y Dios estaba probando la obediencia de Adán, al cual Él había puesto sobre todas sus cosas. Y Adán, por medio de Eva, que escuchó a la serpiente, que dijo, el día que comieres ese fruto, tus ojos se abrirán y serás igual que Dios. ¿Qué necesidad tenía Adán y Eva de ser como Dios si ya estaban señoreando sobre todas las cosas que Dios había hecho? Pero entró un espíritu de codicia en el corazón del hombre y perdió ¿qué? Su inocencia. O sea que Adán perdió la inocencia en el momento que desobedeció y decidió
comer ese fruto, dice que sus ojos se abrieron y se descubrieron que estaban desnudos. Y cuando Dios llega a tener esa comunión con ellos, ellos se esconden porque se ven desnudos. Entró la conciencia a sus vidas, se abrieron sus ojos y se perdió la inocencia. Dios dice que seamos como niños, no como niños inmaduros que no crezcamos en su palabra, sino que Él habla en relación a que el niño tiene una inocencia dentro de su ser. Que él, cuando su padre le dice, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, el niño le cree. Él cree a todo. Y él no está viendo si papá puede, si mamá tiene dinero, si mamá no tiene. Él simplemente cree. Esa es la inocencia que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque solo en esa inocencia nosotros vamos a poder adorar a Dios. Entonces, ¿qué es la verdadera adoración que habla aquí en San Juan capítulo 4? Y lo que dije anteriormente en Primera de Timoteo, en su capítulo 2 y su versículo 8, donde dice, quiero que todo hombre ore en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Dios está diciendo que quiere un corazón limpio, que quiere un corazón entregado, que quiere un corazón, como dice Isaías capítulo 1, porque la adoración es lo que significa adorar a Dios, es adorarlo en pureza, en santidad, porque realmente nosotros, dice también aquí mismo en Isaías, ustedes me adoran de labios solamente, pero sus corazones están lejos de mí. ¿Podemos nosotros adorar solo de labios? Sí. ¿Por qué? Porque dice que los samaritanos adoraban lo que no conocían. Y muchas veces nosotros, por no conocerlo a Él, estamos levantando una adoración incorrecta. Entonces les estaba diciendo que Isaías capítulo 1 y su versículo 11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? O sea, a Dios no le importa qué tanto nosotros podemos hacer con nuestras manos, pies. Podemos hacer miles de cosas superficiales. Lo que Dios quiere es su corazón y mi corazón, no la obra de mis manos. Yo puedo sacrificarme y hacer sacrificios de los cuales Dios dice aquí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios, hastiado estoy de holocaustos. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre estaba enfermo, y lo dice ahí atrásito en el 1 y su versículo 6 dice, vamos a empezar desde el 5, dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. O sea que en el pueblo de Israel, la cabeza estaba enferma de ellos y su corazón estaba dolido. ¿Cómo usted puede adorar con una cabeza enferma y con un corazón dolido cuando Dios dice que para poder adorarlo a Él tenemos que amarlo primero? ¿Y cómo amamos a Dios? Dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser, con toda tu alma. ¿Qué está diciendo el Señor? Que para poder nosotros adorarle, primero tenemos que amarle. Y para poder amarle, tenemos que conocerle. Y para poder conocerle, nosotros, cuando ya le conocemos, entonces entra lo que es el amor. Porque entonces yo ya no pienso como pienso ahora,
sino que ahora mis pensamientos son entregados a Él. Ya mis pensamientos no se divagan a cualquier cosa, sino que mi mente empieza a ser de Él. Le doy la autoridad de mis pensamientos. Le doy la autoridad de mi alma, donde están mis emociones, mis sentimientos y mi voluntad. Porque aquel que no le ha entregado a Dios su mente completa, que no le ha entregado sus emociones, sus sentimientos y su voluntad, no puede ser un adorador. Porque un adorador en sí, dice, ¿qué es un adorador? Es alguien que tiene una relación personal e íntima con Dios. Es aquel que ama a Dios y lo ama intensamente, que no está viendo su propio bien, sino que ahora está entregado totalmente a Dios, donde ha depositado todo su ser, toda su voluntad, sabiendo que Dios nunca va a hacer lo malo con nosotros. Entonces dice, ¿qué es lo que tiene que existir en nosotros? Tiene que haber una entrega absoluta, amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, implica una entrega total. Y esa es la ofrenda que Dios pide de nosotros. Usted se recuerda del tabernáculo de Moisés, que estaba en 3 compartimientos, los atrios. En los atrios se hacía un sacrificio, pero había un sacrificio, había un holocausto de adoración. Y en ese holocausto, en esa ofrenda que se le llamaba del todo quemada, era presentar un cordero o un animalito en el altar, en el cual el único que tenía potestad de ella era Dios. Por eso se le decía del todo quemada. Era totalmente sacrificada para Dios. Y decía del todo quemada porque levantaba un olor grato a Dios. Ahí no participaban los sacerdotes ni el sumo sacerdote de ese sacrificio. No le daban ninguna parte, sino que completamente era para Dios. Así somos nosotros hoy, presentados en el altar de Dios completamente. Como dice Romanos capítulo 12. Y vamos a ir allí para que podamos entender lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Porque Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de discernir las cosas. Y dice allí en Romanos capítulo 12, así que hermanos, decía el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa era la ofrenda que se daba con olor grato, la ofrenda del todo quemada, que dice, es aquella que es completamente para Dios. En los atrios es donde usted y yo empezamos a presentar nuestro cuerpo a Dios en sacrificio vivo, donde rendimos lo que dice allí en Timoteo, que levantemos manos santas, oremos en todo lugar con manos santas, sin ira y sin contienda. Cuando yo entro en ese tabernáculo y empiezo en los atrios, yo me presento en el altar y decido, Señor, me entrego a ti en obediencia, en sumisión. Porque tiene que haber sumisión para poder yo ser un verdadero adorador. Si no hay obediencia en nosotros, por eso dijo el Señor, me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando. ¿Qué nos manda Dios en este tiempo? Nos manda a tener intimidad con Él, a escudriñar su palabra, porque
allí es donde lo vamos a conocer. Yo puedo decir, y le digo, yo comentaba con una de mis hijas, que yo puedo ver y sentir que nosotros ahora adoramos a Dios de una forma superficial. Somos conformistas solo con que vamos a la congregación y cantamos cánticos de adoración. Sentimos que ya hemos llegado hasta el lugar santísimo, cuando verdaderamente el resto de los días no tenemos una comunión con Dios, una relación con Dios. La intimidad y la relación con Dios son 24 horas al día para poder comprender y para poder entender su verdad y conocerlo a Él. Decía una sierva cuando estábamos en la oración: hermana Vilma, yo me gozo porque usted está en el mejor lugar. Porque los únicos ministerios que van a permanecer eternamente es la oración, que es la adoración misma del Señor. Y su palabra va a permanecer para siempre. La palabra es la que nos guía a una verdadera adoración. Y ahora no tenemos ni siquiera la relación con su palabra. Porque ahora nos hacemos tan cómodos que solo queremos recibir simplemente un día escuchar. Con escuchar la palabra un día ya nos conformamos. Ella me decía: hermana Vilma, tantos ministerios hay en la congregación, pero solo estas permanecerán para siempre. Dios dice: todo pasará, mas mi palabra no pasará. Y por medio de la palabra nosotros podemos adorar. Y la adoración será eterna, fue la que Dios buscaba entre Adán y él. Que Adán adorara a Dios. En su inocencia pudiera él rendirse a Dios. Pero pudo más la codicia de Adán, que trajo la destrucción del hombre en sí y la relación del hombre con Dios. Hoy, mi hermano y mi hermana, yo quiero invitarlo a que usted tome tiempo en lo que es eterno, y es la palabra, la oración y la adoración. Oración es comunión con Dios, que es lo eterno, que tendremos una comunión con Dios en la eternidad. Y ya debemos de practicarlo aquí. Eso, palabra, oración y adoración. Podemos adorar a Dios cuando nosotros nos metemos en su palabra y cuando nosotros entramos en la intimidad, que no se entra en los atrios, porque en los atrios yo empiezo a morir. Empiezo a despojarme de aquellas cosas que están en mi carne, los malos deseos de mi corazón, los empiezo a rendir en los atrios, para poder presentar ese olor grato a mi Señor. Yo tengo que despojarme de la ira, del rencor, del resentimiento, de la amargura, de la falta de perdón. Porque esas cosas no pueden habitar en un corazón íntegro a Dios. Necesito cambiar la fusión de mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para poder penetrar a esa adoración perfecta, que es la que Dios busca. Y ya no la busca en un lugar determinado, porque dice: ya no me adoraréis ni en este monte ni en Jerusalén, porque la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Hombres y mujeres que han dejado que Dios obre en sus corazones y han dejado todo lo que es su carne en los atrios y han quitado su calzado para poder entrar al lugar santísimo, al lugar santo,
A ese lugar solo entraban los sacerdotes y el sumo sacerdote, donde estaba la comunión con el Espíritu y con su palabra, para poder entrar a la verdadera adoración. Nadab y Abiú habían sido santificados junto con sus otros 2 hermanos y Aarón, para poder rendir culto, para poder rendir servicio a Dios. Habían estándares para ser sacerdote y sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Pero ahora, después de que Cristo cumplió el sacrificio perfecto, usted y yo podemos entrar al lugar santísimo. Pero al lugar santísimo solo se entra en el Espíritu, no en la carne. Entonces el sacerdote Nadab y Abiú decidieron entrar al lugar santo y prender fuego, que fue un olor que dice no grato a Dios, extraño a Dios. Habían estándares y ellos no acataron a los estándares y entraron a ese lugar de la manera incorrecta. Iban borrachos, estaban incumpliendo la ley. Y ahí mismo dice que fueron consumidos con fuego, pulverizados por dentro por hacer algo incorrecto, porque al lugar santo debemos haber dejado nuestra carne en los atrios. ¿Y qué sucede con Aarón, el sumo sacerdote que traspasaba el velo y entraba al lugar santísimo? No se le permitió llorar por sus hijos. No se le permitió tocar a sus hijos porque ellos realmente habían pecado contra Dios. Ni llorarlos, ni tocarlos, ni enterrarlos. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía que dejar sus emociones, sus sentimientos, su carne en los atrios para poder entrar ahora en el Espíritu al lugar santísimo donde mora Dios. Hebreos nos habla de que el altar de la adoración, el altar del incienso, pasó al lugar santísimo, y fue cuando Cristo rasgó el velo al morir en la cruz. Él estaba muriendo a la carne. Se rasgó el velo de la carne para que ahora nosotros podamos entrar en espíritu y en verdad, en una relación íntima con Dios y presentar nuestra verdadera adoración. Adorar no es simplemente cantar un montón de cánticos, sino que es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional, que es el servicio que nosotros podemos darle a Dios. Cierre sus ojos para que Dios pueda ministrar y nos pueda enseñar verdaderamente que nosotros necesitamos estar en el lugar santísimo, estar en el Espíritu, no en nuestra carne. Mi pueblo de labios me adora, pero sus corazones están tan lejos de mí porque no me conocen. Cierre ahí sus ojos, querido Padre Dios. Te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que tu mano y tu manto de poder y de justicia nos puedan, Señor, en esta hora ser ministrados, para que el velo de nuestros ojos, Señor, que no nos deja ver la pureza, Padre, que tú quieres de nuestras vidas, hoy se rasgue, Señor, y podamos nosotros entrar al lugar santísimo, al verdadero lugar de adoración, donde podemos contemplar tu hermosura y tu santidad, Señor. Padre, ayúdanos a dejar todo lo que es nuestra carne, poder sacrificar nuestro cuerpo allí en los atrios, Señor, y poder presentarnos como ofrenda y como olor grato a ti, precioso Rey, en obediencia, en una entrega total, en intimidad, Señor. Gracias, precioso Dios, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre, y tú quieres, Señor, obrar en cada corazón
porque el tiempo se acerca, Padre Dios, en que los verdaderos adoradores estarán contigo por siempre, Señor, adorándote, que es el ministerio, Señor, eterno. Padre, que seamos conscientes de lo que es eterno, Padre Dios, tu palabra, la oración, la comunión, la intimidad contigo. En esa forma, Señor, seremos verdaderos adoradores, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me las bendiga, me las guarde o me los guarde y pueda mi Dios poder transmitir lo que Él quiere transmitir a nuestra vida. Dios es bueno, Dios lo ama y Dios quiere atraerlo a un lugar de descanso, a un lugar de quietud. Y eso solo lo encontramos cuando morimos a nosotros mismos y le damos lugar a Él en nuestra vida. Empezamos a experimentar el gozo verdadero, el gozo que no se lo da el dinero, las riquezas, que no se lo da la fama, que no se lo da la profesión. Solo Cristo le puede dar el gozo correcto ahora y para la eternidad. Que Dios me los bendiga.